Buenas tardes, mi nombre es Robert Lor. Estoy aquí para presentar el proyecto de sistemas operativos de la materia y vamos a especificar en primer lugar cuál es el problema que tenemos para luego ir presentando las alternativas de solución, cuál solución fue la que creí yo que era la mejor y con respecto a aquella solución poder determinar cuáles fueron los beneficios de haber escogido aquella. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues bien, tenemos a una empresa que está tratando de buscar la mejor solución para poder simular o determinar el valor real o el valor o la estimación de una distancia de un coche que tiene dos sensores. El primer sensor es la distancia, el cual va a medir obviamente la longitud de cuán separado está el carro o el coche de un objeto cercano. Entonces, esta distancia puede ser afectada por los baches que hay en la carretera. Para que ello se ha implementado otro sensor, el sensor del giroscopio, que eso me va a medir el desfase que hay de la distancia horizontal que genera el láser. Entonces, en caso de que haya bache, puede que la distancia tenga un desfase positivo o uno negativo. Ok, teniendo eso en cuenta, también se nos dice que por cada dos valores de la distancia, por cada dos valores que bota el láser, va a haber uno del giroscopio. O sea, eso es lo que según el programa o el sensor va a generar. Estos son los datos con los que cuento. Por cada dos distancias tengo una de giroscopio. Ok. Dado estos datos, tengo un programa llamado sensor SEO que me va a generar estos datos. Va a tener dos regiones de memoria de este proceso, el cual vamos a poder ser accedido por otro proceso donde yo voy a acceder a él mediante una clave. Okay. Tengo una dirección de memoria para lo que es, una región de memoria para lo que es todos los datos que se van generando en la distancia y otra región de memoria para todos los que se van a generar de los giroscopios. Ok, una vez que ya tengo esos datos, que ya tengo eso y puede ser accedido mediante otro proceso, yo tengo varias alternativas para poder acceder a esos datos. ¿Cuáles son esas alternativas que presento? Pues yo puedo hacerlo de manera secuencial y de manera concurrente, simulando una paralelización en la lectura de datos. ¿Cómo es esto? Pues bien, secuencialmente lo que yo esperaría o lo que se esperaría del programa es que pueda acceder primero a la región del giroscopio y luego a la distancia y luego hacer el cálculo para poder corregir la distancia. Esto me olvidé de mencionar, pero la manera en que nosotros queremos corregir esta distancia o la distancia real, la estimación es mediante el cálculo trigonométrico, tomando el ángulo de fase que me da y la distancia, que puede ser, como dije, tanto negativa como positiva. El desfase puede ser negativo y positivo. Entonces, como ya tengo el ángulo de desfase y tengo la distancia que me da, entonces aquí yo tengo por aquí pongamos el D, aquí tengo mi dx y esta es la distancia real. Dx yo lo puedo calcular mediante la fórmula de D por el coseno del ángulo. De esa manera estimaré la distancia más cercana a la que debería tomar el del láser en caso de que no hubiera un bache. Ok, como dije, como la fórmula me dice aquí, yo debo primero tomar el valor, uno de los dos valores,
pero como dije secuencialmente, el programa lo que va a hacer es tomar un valor, leerlo, luego lee el siguiente valor, y una vez que ya tengo los dos valores, yo calculo la distancia real. Esa es la alternativa secuencial. Ahora, ¿qué esperaría yo hacerlo con alguna mejora? ¿Hay otra alternativa que me permita mejorar ese rendimiento o hacerlo mucho más rápido? Pues sí, es la manera concurrente. La manera concurrente yo puedo simular, ya sea con procesos o con hilos, que un proceso acceda a la región de la memoria del giroscopio y de la distancia de forma paralela, y una vez que ya la tenga los dos, finalmente yo le puedo pasar a la distancia y calcular ese valor. Entonces la alternativa concurrente se esperaría que demore un poco, podría ser, estimando así, la mitad del tiempo de lo que se demora secuencialmente, en caso de que utilizara dos procesos o dos hilos para poder leer. ¿Cuál solución escogí? Pues para este caso escogí usar hilos. ¿Por qué? Porque al usar procesos yo estaría demorando, o sea, haría paralelamente leer tanto la región de la memoria de la distancia y giroscopio, pero la comunicación entre ellos es mucho más complicada y se tardaría más, haría más llamada al sistema, cosa que demoraría un poco más el programa. Con memoria compartida, usando hilos, perdón, yo puedo simplemente compartir una variable global y hacer cambios sobre ella. Entonces lo que hice fue escoger un hilo para medir la distancia, para leer la distancia, y un hilo para leer el giroscopio. Entonces una vez que obtenía aquello, calculaba la distancia, cosa que es mucho más rápido y no tendría que tener mucha comunicación, porque ya comparten. Recuerden que dos hilos pueden compartir una misma variable, cosa que me podría permitir, obviamente variables globales, ¿no? Y de esa manera podría hacer el cálculo mucho más rápido. Obviamente también tengo que cuidarme cuando haga la cuestión esta de que no puedan acceder dos hilos al mismo tiempo a la región de la memoria compartida, ya sea de la distancia o del giroscopio, porque pueden haber datos que no estén de acuerdo. Finalmente, para poder explicar por qué escogí la solución y cuáles son el sustento de mi solución, pues vamos a probar o vamos a medir cuán eficiente es mi programa al momento de la lectura de datos y el cálculo. Ya para eso debo escoger algunas métricas, o una o dos. Bueno, en este caso he escogido una métrica que es medir el tiempo que hay entre hacer de manera secuencial y de manera concurrente. Y el tiempo, ustedes pueden ver, o puede ver el profesor después en el código, que el tiempo que se demora es aproximadamente el doble, porque lo que se demora en seguir el del giroscopio y la distancia obviamente se pierde, como que lo que se demoraba en leer el giroscopio y la distancia ya lo pueden hacer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces como que ya este valor se quita y solo se demoraría y el cálculo. Obviamente, como dije en un principio, que se leía cada dos datos, o sea, es lo que se espera, pero no siempre se da. Cada dos datos tomaba la distancia. ¿Cómo hago para elegir cuál de las distancias que están aquí uso para el cálculo? Pues bien, lo que yo hice, y puede esperarse a que esto se demore un poco más. ¿Qué hice? Pues tomo el valor del giroscopio y luego
tomo todas las distancias que se han venido leyendo hasta ese momento y saco un promedio de ellas. Puede retrasar un poco más por el cálculo, pero me daría mucho más precisión al momento del cálculo de datos, porque es un toma en varios segundos las distancias que se midieron en el láser y ver cuán firme es el suelo o cuánto bache hay. Eso. Gracias.